Hola a todos. Continuando con esta descripción de acciones avanzadas, voy a comenzar a realizar una serie de tareas utilizando específicamente las herramientas que tenemos en este costado de la pestaña Tools. Mm, Habíamos observado en acciones básicas algo que podemos hacer nosotros con caras y es, por ejemplo, extruir con la tecla E. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, especificar acá, vamos a hacerlo utilizando estas dos caras, podemos decir que haga hacer una extrusión individual y al decirle que hagamos una extrusión individual nos separa las dos extrusiones. Caso contrario a cuando hacemos la misma operación de extrusión en dos caras pero extruir región. En este caso las caras no son separadas. Entonces esta es una opción interesante que puede servirnos en algún momento determinado. Voy a devolverme a su forma básica del cubo. Vamos a dejarlo por acá. Entonces tenemos acá un cubo. Vamos a ver bien. Voy a hacer algo muy fácil en este caso y es que voy a duplicar estos dos aristas, perdón, estos dos vértices, y una vez duplicado voy a separarlo un poco del objeto. Fíjense, dupliqué con Shift D los dos vértices, lo separo del cuerpo y voy a seleccionar estos dos extremos, estos dos vértices de esta ubicación de esta forma. Voy a decirle que me cree una arista o una cara. Entonces, si yo tuviera solamente dos vértices, puedo hacerla, pues me crearía una cara. Vamos a volverlo a realizar. Tengo eh, tengo este punto de acá que es una arista, un vértice, perdón. Lo duplico, voy a correrlo, selecciono los dos puntos, los dos vértices y le digo hacer una arista o una cara. Como son dos puntos, él lo que hace es una arista. Pero si seleccionamos esta arista, voy a pasarme a modo arista, y esta arista lo que va a hacer es una cara. Independiente que yo tenga seleccionado modo arista o modo vértice, él va a crear una cara. Entonces, digamos que tenemos esta opción con respecto a esta herramienta. Vamos a borrarla. Oprimimos X y podemos borrar o bien vértices o bien aristas. Si borramos vértices, pues nos borra todos los vértices, que en este caso son dos, pero a estos dos vértices están unidas estas tres aristas que por lo tanto se borran. Si por el contrario yo le digo que me borre, perdón, que me borre las aristas, pues en este caso me deja solamente estas dos aristas y esta la borra. Al borrar esta arista, pues no hay una cara que se forme, entonces borra la cara como tal. Entonces voy a borrar esto también. Ahora tenemos la opción de subdividir. Aquí en este caso pues nos subdivide por completo todo lo que nosotros tengamos seleccionado. En este caso tenemos seleccionado todas las aristas de nuestra forma. Si seleccionamos solamente estas dos formas, por ejemplo, estas dos aristas, pues le damos subdividir y solamente nos genera una subdivisión entre las dos aristas que nosotros creamos. Incluso podríamos seleccionar una sola arista y subdividir. Aquí no es muy evidente, pero fíjense, si doy clic con el botón derecho, pues selecciona una arista o selecciona otra y en realidad nos ha creado una forma más compleja. Aquí tenemos un vértice y pues fíjense cómo aquí adquiere esta forma tan extraña la cara, y es porque la cámara está completamente deformada. Bien, va a devolverme un poco. Ok, entonces podemos también hacer una subdivisión con un determinado número de segmentos. Voy a hacer la misma división que hice antes y en este caso voy a especificar acá el número de segmentos. Entonces esto es bastante útil.
Algo importante es que en la medida que yo vaya haciendo segmentos, va a afectar las caras que estén conjuntas. Por ejemplo, esta en realidad es una cara que tiene toda esta cantidad de vértices. Si yo convirtiera en triángulos con control T, tendría que esto es lo que se ha generado en realidad. Hago claridad sobre esto porque, como saben, el motor de juegos siempre va a convertir los polígonos en una forma fundamental, que es el triángulo. Tenemos también otra opción de subdivisión, y es hacer un corte en loop en anillo o en ciclo. Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma. Fíjense que cuando yo acerco el cursor con la herramienta activada, me genera una línea de color violeta. Esta línea que ven acá pues simplemente me está mostrando visualmente por dónde va a ser el corte, el eje a partir del cual lo va a hacer. Si yo le doy enter, entonces él ya sabe que lo va a hacer por ese eje, y ahora simplemente lo que él necesita hacer es que yo le especifique en dónde en ese eje se va a hacer ese corte. Entonces por esa razón es que al mover el mouse se mueve la línea verde. Si yo le doy enter, han sido creados un nuevo corte. Entonces lo que me permite a mí hacer con esta herramienta es cortar ciclos complejos o ciclos largos de vértices, que pues resultarían bastante tediosos si son muchísimos y tengo que hacerlos uno por uno. Entonces esta herramienta me permite a mí hacerlo un poco más sencillo. Puedo utilizar esta herramienta de duplicar, y fíjense que al duplicar pues simplemente me duplica aquello que esté seleccionado. Ahora, esta herramienta Spin es una herramienta bastante interesante, y para ello solamente me voy a limitar a utilizar una forma un poco más básica. Voy a borrar este cubo y voy a usar un plano. Ahora voy a pasarme a modo selección de vértice y quiero que se cercioren de lo siguiente. Voy a correr un poco el círculo y voy a dividir el círculo acá en la mitad. Entonces tengo como tal una simple arista que está relativamente cercana al cursor 3D. Entonces esta herramienta de Spin lo que permite hacer es un duplicado en simetría radial, utilizando la arista y como centro de esta simetría pues la ubicación en la que se encuentre el cursor 3D. Si le doy Spin, pues tengo esto. Aquí lo que se ha generado es que se genera un duplicado de la arista, extruye, genera el siguiente, extruye, genera el siguiente. Número de pasos 9, vamos a decirle que 12, por ejemplo, y en un ángulo de 360 grados. Entonces esto que ven acá es una manera bastante sencilla de generar formas radiales, por ejemplo un círculo. En este caso pues es una forma que si la extruimos nos daría una estructura toroide. Vamos a darle W, remover dobles, porque siempre en este tipo de operaciones de spin siempre van a sobrar vértices. Entonces fíjense que aquí tenemos una forma bien interesante. Ahora si escojo otra opción dentro del mismo proceso, voy a mostrarles. Voy a decirle que spin, pero en este caso en lugar de decirle 300, en lugar de dejar esta información tal cual como la van acá, le voy a decir aquí duplicar. Voy a dejar esta casilla seleccionada y fíjense que lo que sucede es que me duplica como tal el objeto en una simetría radial, pero no extruyendo. Entonces, ¿esto para qué puede ser útil? Voy a mostrarles con algo un poco más complejo. Podemos, por ejemplo, tener un cubo, y nuestro cubo, digamos que podemos darle una forma similar a la de una casa. Entonces digamos que tiene este techito y tenemos como tal una construcción que, si utilizamos este esquema de spin, pues podríamos
obtener esto. Obviamente esta forma es bastante compleja, pero podemos decir que simplemente son 6 pasos, 6 divisiones, incluso digámosle que 5, ¿sí? Y tenemos un duplicado o una multiplicación de una forma en una simetría radial. Aquí no se extruye, ahora voy a mostrarlo. Si le quito el duplicar, se genera esta forma extraña. Voy a hacerlo nuevamente. Spin, duplicar. Y pues acá se ve algo bien curioso, y es que como tal han coincidido las dos cosas. Voy a decirle otra vez spin y duplicar. Entonces tenemos acá algo, y es que siempre el spin o la simetría radial va a depender de la posición en la que se encuentre el objeto, el cursor 3D según la vista. Por esa razón yo lo hice desde la vista 7. Entonces le voy a dar spin nuevamente. Fíjense que al darle spin pues me genera según la vista una, una, una radiación perpendicular o paralela más bien a la vista. Voy a darle control Z. Fíjense si lo hago en la vista 1, spin, entonces es completamente dependiente de la vista en la cual yo me encuentre. Entonces es importante que tengamos claro que según la posición del cursor, el objeto y la vista se va a hacer la irradiación. Bien, vamos a dejarlo con un spin de 4. Bien, pues esto parece como una construcción, como un complejo o algo así arquitectónico. Entonces borrémoslo. Ahora voy a ubicar el cursor 3D justo en el centro de esta rejilla. Voy a oprimir Shift S y le voy a decir cursor a la grilla. Bueno, aquí no quedó muy al centro. Shift S, cursor a la grilla. Voy a cerciorarme acá. Shift S, cursor a la grilla. Ok. Esto es para que el siguiente operación que vamos a realizar pues nos quede con un objeto centrado al escenario. Vamos a sumar un cubo, y lo que vamos a empezar a hacer acá es una operación un poco más interesante. Fíjense que el cursor como tal está al centro del objeto. Voy a achatarlo un poco y voy a correrlo un poco acá. Si utilizamos Screw, bien, creo que aquí hay un... Fíjense que al tratar de hacerlo, pues no nos deja. Entonces algo que es importante tener en cuenta es que para hacer esta operación eh, utiliza solamente una arista, y la idea es hacer construcciones parecidas a las de un tornillo. Entonces voy a quitar todos estos vértices, y fíjense que solamente he dejado como tal estos aristas. Voy a quitar este, ok, ok, bien. Aquí ya tengo mi forma, es apenas una arista chiquitica, y voy a decirle Screw conforme a esta vista, y nos ha generado una forma muy parecida a lo que es un tornillo. Entonces, digamos que vamos a hacer una subdivisión, y voy a correr este punto de acá, y ahora escribo nuevamente. Entonces, fíjense que prácticamente me genera una forma similar a la de un tornillo. Voy a decirle por ejemplo que tenga 50 pasos, y digamos que tenga 10 vueltas. Entonces es bastante interesante. Vamos a quitar este objeto. Vamos a juntar un cubo
Y ahora pasemos a la siguiente. Knife o cuchillo, pues básicamente lo que nos va a permitir hacer es cortes en un plano o en varios planos. Ahora es importante que tengan en cuenta lo siguiente: así como lo estoy visualizando no puedo ver las aristas de atrás, sin embargo pues puedo hacer cortes desde acá. Fíjense, simplemente el botón izquierdo, cierro el corte y doy enter, e inmediatamente la cara me ha generado, perdón, la herramienta me ha generado un corte. Aquí para visualizarlo pues voy a extruirlo y pues fíjense, podemos hacer cosas bien interesantes con esta herramienta. Vuelvo y digo, siempre cerciórense de la forma poligonal que se genera después de una operación. Aquí tenemos este plano, que este es el centro geométrico, pero en realidad cuando el motor lo vaya a abrir lo va a convertir en triángulos. Entonces a veces es mejor hacer siempre esta triangulación antes de que lo haga el motor de juegos. Entonces voy a devolverme a la posición del estado original y vamos a ver ahora esta herramienta de bisección. Entonces esta herramienta de bisección, hago clic con el botón izquierdo, arrastro, y lo que hace básicamente es generar una línea recta, un corte recto en toda la geometría. Voy a devolverme ahora. Si yo hago cortes, que sucedía en la versión anterior de Blender, es que si yo hacía un corte acá, voy a dar enter, generalmente proyectaba el corte hacia atrás, pero en esta versión no lo hace. Si yo transparento y hago el corte, igual solamente lo hace en un costado. Esto puede ser útil, pero digamos que también depende un poco de pericia, porque si quiero hacer un corte similar en el otro costado, significa que tengo que rotar. Con el botón central del mouse hago clic, roto y cierro el corte de la manera como considero que debe quedar. Entonces en este caso es cuestión de pericia a la hora de girar, cortar, girar, cortar. Bien, en este siguiente proceso del videotutorial voy a mostrarles una serie de herramientas que no están presentes cuando se abre Blender por primera vez. Voy a adicionar un cubo, lo voy a dejar sólido. Y pues contando las herramientas que tenemos acá, pues básicamente hemos utilizado las fundamentales en realidad. Digamos que son las que nos sirven para hacer una serie de trabajos. Este de delete, por ejemplo, pues voy a cortar, merge, lo que habíamos visto anteriormente, remover dobles. Pero pues hay una serie de herramientas que no están puestas o digámoslo así que instaladas cuando se abre Blender por primera vez. Y vamos a ir entonces a User Preference, vamos a ir a Plugins y aquí en estos aditamentos vamos a seleccionar una serie de herramientas que nos van a servir para optimizar el trabajo. Entonces vamos a ir a Mesh, vamos a utilizar una que se llama Loop Tools, una que se llama V-Surface. Ahora Insert Polygon y Discombulator. Ok, vamos, en este caso pues solamente haciéndole clic en la casilla de verificación pues quedan instaladas. Vamos a hacerlo nuevamente y quiero que se fijen en los cambios que se generan en este costado. Vamos a hacerlo solamente con esta herramienta Loop Tools por ahora, V-Surface, Discombulator, Insert Polygons. Entonces cuando yo hago clic simplemente pues ya quedan instalados. Entonces Loop Tools por ejemplo nos va a servir para hacer diferentes operaciones. Vamos a hacer por ejemplo una extrusión. Digamos que yo tengo una extrusión acá y voy a hacer una subdivisión de este tipo. Entonces suponiendo que con esta extrusión lo que yo quiero generar es una forma circular con estos vértices que hemos generado. Entonces pues realmente resulta complejo porque tocaría entonces
mover un vértice, más o menos calcular la posición. Entonces Loop Tools me permite, por ejemplo, en el caso de esta herramienta Circle, es darle la forma general del círculo tal cual como nosotros queremos dársela. Tenemos también, y pues simplemente para mostrar un poco el contexto del uso de esta herramienta, por ejemplo, tenemos en este caso tenemos esta forma. Vamos a quitar estas caras y lo que voy a hacer es que voy a duplicar este cubo con Shift D, voy a rotarlo 180 grados en el eje Z y lo voy a poner en una vista contraria al otro cubo. Estamos viendo acá las dos formas encontradas. Entonces lo que yo voy a hacer es que selecciono estas aristas. Fíjense que el duplicado pues obviamente lo hice en modo edición. Y lo que voy a oprimir es la tecla Bridge. Entonces cuando oprimo la tecla Bridge, el botón Bridge, lo que hace Blender es generar específicamente un puente, una construcción de un puente con polígonos entre esta forma y esta forma. Entonces digamos que es una manera bien interesante de poder generar formas relativamente complejas. Podemos incluso ya utilizando esta herramienta como VSurface, podemos hacer que el dibujo que nosotros hagamos con una herramienta que se llama Grease Pencil, pues podamos hacer una transición entre estos dibujos y entre esta forma utilizando VSurface. Entonces vamos a mostrarles aquí cómo es este proceso. Tengo esta arista acá seleccionada y voy a oprimir la tecla D y voy a hacer con el botón izquierdo este trazado que ven acá. Me cercioro que Grease Pencil tenga seleccionado aquí objeto, voy a quitarlo, voy a seleccionarlo con escena y les voy a decir el por qué. Entonces hago esta trazado y le doy VSurface y pues aquí nos sale un error. Entonces voy a quitar este trazado, voy a seleccionar objeto, nuevamente oprimo D, hago el trazado. Quiero que se cercioren de la forma en la que estoy haciendo el trazado. Entonces si yo digo, perdón, si oprimo adicionar superficie, fíjense cómo según el trazado que se haya hecho, pues así mismo se generan los polígonos. Entonces yo puedo aquí hacer con follow, pues colocar cierto número de subdivisiones, de transiciones entre un trazado y otro, y pues esto me da un cierto nivel de fidelidad. Esta herramienta resulta bastante interesante, pero vuelvo y digo, depende de la manera como yo la trabaje. Entonces voy a irme a la vista 7 y voy a oprimir Shift D. En este caso pues lo había hecho con el mouse y voy a cerciorarme en este momento de hacerlo con una tablet. Va a ser un poquitico más, una tableta graficadora, y va a ser un poco más cómodo. Entonces si hago el trazado, obviamente si se dan cuenta el trazo es un poco más fino. Entonces si yo le digo adicionar surface, pues me genera esta forma. Fíjense que me la ha generado, primero me la genera con una alineación con el cursor en la altura, pero me la genera completamente recta en este punto. Entonces lo que tendría que cerciorarme en este caso es dejar el cursor donde debe quedar y ahora sí oprimo D y adicionar surface. Entonces es muy útil esta herramienta para generar este tipo de formas tan chéveres. Entonces obviamente puedo hacer toda una cantidad de efectos interesantes a partir de la aplicación de esta herramienta. Voy a devolverme un poco y ahora vamos a utilizar la otra herramienta que se llama Inset Polygon,
Y pues esta herramienta realmente es muy sencilla, simplemente es para generar algo similar a una extrusión. Entonces insert polygons y fíjense que me genera esta forma que vemos acá. Entonces voy a decirle que me lo haga un poco más estrecho y listo. Obviamente la forma que genera es bastante irregular, pero vean que aquí yo puedo hacer una transformación bien interesante según como, como yo quiera. Entonces la configuración que yo puedo darle acá es relativa a la manera como yo quiero trabajar con la geometría. Bien. Bien, vamos a generar un archivo nuevo, cargar un nuevo archivo de ejecución. Bien, aquí vamos a trabajar con una herramienta que se llama Discombulator, que en este caso está aquí en misceláneos. Vamos a ver acá, misceláneos Discombulator. Y Discombulator lo que hace es básicamente extruir en una cierta cantidad de divisiones una cara o un objeto complejo. Entonces aquí lo que vemos es que ha subdividido, y esto sirve mucho y se suele usar muchísimo para hacer construcciones como basadas en retículas, como las naves espaciales. Este tipo de objetos pues resulta bien interesante trabajarlo. Vamos a darle control Z y nuevamente Discombulator. Es una herramienta bien interesante. Obviamente aquí lo que veríamos es, por ejemplo, aquí tenemos el alto mínimo, el mínimo y el máximo de altura que va a tener esta extrusión, y lo que veríamos acá es que qué tan pequeña es la extrusión que se genera. Esta cara como tal estaría entre un 15 y un 35%. Y digamos que esto a lo que se referiría es al número de divisiones que se va a generar en una cara originalmente. Entonces, esta es una herramienta bien interesante. Fíjense que permite hacer construcciones bien chéveres. Esta irregularidad obviamente pues puede ser óptima cuando se trata de estructuras arquitectónicas o cuando se trata de objetos que tengan ciertas características, y pues en esencia es tratar de optimizar un poco el proceso de trabajo. Entonces lo que hemos visto es una manera bien interesante de poder trabajar con esta opción. Vamos a devolver aquí a configuraciones de fábrica, y devolviendo a configuraciones de fábrica vamos a cerciorarnos que solamente seleccionemos el add-ons de Discombulator y vamos a fijarnos bien que aparezca. Entonces quiero hacer estas reflexiones porque Blender de manera natural, en la versión en la que estamos en este momento, que es la 2.73, viene con esta add-ons, pero no siempre tiene un buen funcionamiento. Entonces pues en este caso yo tengo otra versión de Discombulator, pero la que estoy utilizando, y quiero que se cercioren, estoy utilizando específicamente la versión que está originalmente en Blender. Entonces fíjense, aquí he hecho la operación tal cual. Entonces pues es simplemente he vuelto a adicionar el plugins como tal. Entonces esto es como las acciones básicas que nosotros podemos realizar con Discombulator, y en general pues esas son acciones avanzadas que pueden realizarse desde el panel de tools, de herramientas dispuesto aquí en el costado izquierdo de Blender. Básicamente esto es todo en lo que respecta a estas acciones. Espero que le haya sido de su agrado y veremos en el próximo video tutorial acciones avanzadas a partir de el uso de modificadores. Muchas gracias.